respuesta a cada uno de esos problemas. Entonces, pues si me permiten, aquí ya les dejo que la primera persona que comenzaría la presentación, discúlpenme, es Carlos Palacio. Entonces, Carlos, adelante si quieres comenzar con la presentación. Perfecto. David, discúlpame un segundito antes de que Carlos empiece. Grimaldi está por aquí. Grimaldi también les dio dar, pues como Sí, para claro. estar todos en la misma página, te para preocupes. también entender el propósito de David. No, de acuerdo, tranquilo. Disculpa. Gracias, Mari. Pena, tranquilo. Tranquilo, David. Bueno, no, doctor Miguel, y muchas gracias de antemano, pues por pensar en la universidad para este proyecto. Cuando Marilyn tuvimos la primera reunión y conversábamos de este tema y este propósito que tienen como compañía, para nosotros fue música para los oídos, porque nosotros desde la universidad venimos también repensando cómo todo lo que hacemos con nuestros programas no formales empieza a llegar, digamos que a otros nichos del mercado, más de corte técnico. Y hemos empezado a hacer unos ejercicios muy interesantes con la industria para mirar cómo llevamos conocimiento, insisto, más de corte técnico. Entonces, para nosotros, cuando veíamos esto, y yo se lo contaba, pues que acá está mi jefe, el doctor Luis Fernando Rendón, que es el director de educación permanente, le contaba eso, pues también él se alegró mucho de tener este encuentro y de poder desarrollar este programa. La verdad que estamos muy animados. Queremos que esto sea, y lo decía yo creo que lo hablábamos con David, con Marilyn, inclusive con el jefe, lo decíamos, eso es una prueba piloto muy interesante para la universidad en lo que queremos hacer de programas técnicos con toda nuestra experticia. Por eso este ejercicio es tan importante, porque una de las cosas que nos ha caracterizado a nosotros desde la universidad es que nosotros co-creamos con nuestros clientes. Entonces, si bien tenemos una experticia en la educación, sin duda alguna tenemos que conocer a nuestros clientes, qué hacen, cómo lo hacen. Y por eso es tan interesante y tan importante esta actividad de hoy, pues que hoy también nos acompaña Lina, que Lina es nuestra coordinadora desde el área de ingenierías. Con seguridad se va a vincular a este equipo académico también desde el área de administración. Somos muy fuertes también en el tema de ventas, de gerencia de ventas, pues también hay un componente que lo hablaba muy bien el doctor Miguel, y por supuesto pues el profesor que hace parte de este gran equipo, Alejandro, que también tiene una experticia importante en el tema de construcción. Entonces yo creo que aquí hay un equipo interesante, muy interesante, y aquí vamos a coger unos elementos muy importantes para nosotros, pues tener esa co-creación y poder construirles ese traje a la medida. Nosotros hablamos mucho de construir un traje a la medida cuando escuchamos las necesidades de nuestros clientes. Si bien nosotros podemos confeccionar un traje negro o rojo, cuando se lo mostramos a nuestros clientes, pues los clientes nos dicen, mire, póngale este prendedor, póngale estas aretas, póngale estos zapatos que se le ve más bonito, y lo ponemos muy al diseño de lo que quiere nuestro cliente. Entonces, esto, insisto, para nosotros es un reto muy grande, es música para nuestros oídos. Creo que aquí hay un tema muy interesante que vamos a desarrollar, y yo estoy totalmente de acuerdo, doctor Miguel, y lo hablamos también con David y con Marilyn, de que esto, si bien va a ser para Mapei este primer encuentro, con seguridad, todos esos sponsors de la construcción se van a unir a un programa de estos, pues con seguridad va a ser muy exitoso y lo necesita la industria. Yo quisiera que pues, el doctor Luis Fernando pues, les diera un saludo. Él no nos pudo acompañar en la primera sesión que tuvimos con David, pero yo sé que él les va a ampliar un poco de lo que queremos desde la universidad. Entonces, no sé, jefe, si les quieres dar un saludo. Claro, gracias a todos, un saludo, darle las gracias pues por, como decía Grimaldi, por pensar en la universidad para esto. Igual que para ustedes, para nosotros es muy placentero poder participar de esto. Es algo que hemos llevado durante años y un sueño que tenemos, y es entregarle a la industria gente que esté capacitada para trabajar inmediatamente llega a la empresa, que no haya que volverla a entrenar en la empresa, sino que quede capacitada. Y esto que ustedes están haciendo hace parte de eso, hace parte de cómo todas las personas que estén en la industria de ustedes tienen una capacidad tanto del saber,
de las ventas, de la comercialización, del servicio al cliente, como del conocer de producto y poder de una manera muy propia asesorar a su cliente en lo mejor que él puede comprar. Entonces, estamos acá pues, para servirles. La universidad es su casa. Yo espero que la vean así. Y pues acá estoy escuchando atentamente para hacerles la propuesta que nosotros pensamos y para que podamos hacer este programa como tanto ustedes, MAPEI, como la Universidad de AFIT, se lo están soñando. Bienvenidos, gracias, y en nombre de todos los directivos de la universidad, acá es su casa, esto es para ustedes y con el mayor gusto seguiremos trabajando. Muchas gracias, muy amable. Listo, Marilyn. Arrancamos. Gracias, Grimaldi. Claro que sí. Ahora sí, Carlos. Perfecto. Entonces, la palabra. Ya arrancamos aquí, hago la proyección. Ya están viendo la presentación, es una validación que siempre debe hacer uno. Sí. Perfecto. Sí, señor. Entonces, dentro de este programa de profesionalización arrancamos, digamos, por el esquema mío, que tengo a cargo el área de aditivos para concreto y mortero, y lo establecemos el primero, digamos, como puede ser parte del inicio del esquema de construcción. Entonces, soy ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería, máster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Actualmente, como les decía, soy gerente de producto para la línea de aditivos y morteros. Tengo ya más de 20 años de experiencia trabajando en ambos sectores, o sea, tanto en la construcción como en la industria. En la industria estuve trabajando casi 10 años en Argos, tanto en la cementera como en la concretera, en varios lugares del país. Después estuve trabajando en Coninsa, donde tuve varios cargos a nivel nacional, trabajando en proyectos de infraestructura, o sea, fui partícipe del proyecto de Porce 3, participé allá, pues, como dice uno, metido de patas y manos allá durante 2 años en el tema de ejecución del proyecto. También estuve trabajando en proyectos viales, en PCHs, en proyectos de infraestructura, de otro tipo de infraestructura, de vivienda, de comercio. Entonces, digamos, en ese lado también de construcción hay bastante experiencia. Después estuve trabajando un tiempito en Conasfalto, allá en la producción de mezcla asfáltica, agregados y concreto, que fue el inicio de la producción de concreto de Conasfalto, una empresa también muy conocida aquí en Medellín, y llevo ya año y medio, un poquito más de año y medio en MAPEI. Tengo varias publicaciones también desarrolladas, o sea, todavía sigo, a pesar de la edad que uno va perdiendo un poquito, el tema, ese afán por aprender y en proyectos de investigación. Y además soy docente de AFIT, yo soy profesor de AFIT en pregrado, ya voy a cumplir 10 años, algo que es más pasión que cualquier otra cosa, o sea, eso lo mantiene moviendo. Soy profesor de una materia de 6º semestre de civil que se llama procesos constructivos, que además se puede unir bastante con este esquema. Y también soy profesor desde el año 2015 en una especialización de la Universidad de Medellín que se llama Ingeniería de la Construcción, y yo doy varios módulos, algunos de concretos, algunos de calidad, o sea, que son como electivas, y el que siempre doy se llama formaletas, equipos y maquinaria para construcción. Esa es parte de mi experiencia profesional y de docencia. Dentro de la línea de aditivos para concretos, sencillamente podemos hablar de las líneas que existen a nivel mundial y que tiene MAPEI con ciertas características de tecnología, pero que nos podemos concentrar también en el tema de qué hace un buen concreto, qué hace un buen mortero, cómo lograr un buen concreto, cómo lograr un buen mortero, cuáles son los criterios para definir un buen concreto, qué normas debemos cumplir, todo esto, o sea, para garantizar no solo que las cosas se hagan bien hechas, sino que se ajusten a normatividad. Y como es importante absolutamente siempre, que se mejoren desde puntos de vista tanto de productivos como económicos, ¿de acuerdo? Y hacer refuerzo, pues, en que no solo, digamos, la competencia, y MAPEI principalmente tiene productos de muy alta calidad que le pueden ayudar absolutamente a todas las personas a hacer las cosas muy bien hechas, desde el punto de vista no solo industrial,
sino en el hágalo usted mismo, en el do it yourself, como se está empezando ya a posicionar la expresión. Podemos llegar a hablar, pues, digamos, de cada uno de los productos que tenemos, darlos a conocer y con los usos que tiene cada uno, tanto en morteros como en concretos, y podemos, digamos, ampliar más, pero aquí cogimos, digamos, una línea básica para dar unos conceptos un tanto generales acerca de los diferentes productos que tiene Mapei en el mercado. Pero en donde nos queremos concentrar de verdad es, digamos, poner un ejemplo e irnos por el lado de procesos constructivos. ¿Qué quiere hacer? O construir o reparar o hacer algo dentro de su casa o una modificación y empezar a hablar, digamos, las características que puede tener un muro pantalla o un muro, una columna o un concreto cualquiera, qué productos debemos usar y por qué. Es llegar hasta ese punto y encontrar las ventajas de utilizar los diferentes productos también, que si se necesitan concretos baja permeabilidad, que si se requieren, por ejemplo, morteros impermeables para las fachadas o para las duchas o para los baños, perdón, o para o la cocina, que si se requiere morteros de nivelación para después entrar en la etapa de acabados, que si se requieren concretos de baja permeabilidad o impermeables para las losas de cubierta, que si se requieren concretos a la vista, cuáles son los cuidados que se deben tener, es ir alrededor de todo ese esquema. ¿De acuerdo? Pero como lo decía David ahora, no es concentrarnos en producto, es enfocarnos en la metodología que nosotros hemos venido viendo que es bastante exitosa y que ayuda a que la gente entienda, digamos, acerca de cómo tomar las buenas decisiones. Aquí es un ejemplo de la tabla que les mostró David ahora. Digamos, en la actividad, por ejemplo, para fabricar o construir zapatas, vigas de cimentación y pilas, ¿qué tipo de concreto debe pensar uno? Perdón, aquí pongo el láser. ¿Qué tipo de concreto debe tener? ¿Cuáles son los problemas o cuál es el requerimiento que se tiene para poder hacer las cosas bien hechas? Planteamos las necesidades entonces. Entonces, digamos, un problema acá, un ejemplo cualquiera de un concreto cuando uno está haciendo una viga de cimentación o una zapata, es que el concreto no llena completamente todos los espacios y queda hormigueros. Y explicarle a la gente cuál es el problema con ese tema, cuáles son los riesgos y por qué se deben evitar. Entonces, las necesidades nos enfocamos, que necesitamos entonces hacer un concreto que tenga muy alta capacidad de reducción de agua, con el que se obtenga buena manejabilidad, reducir la relación agua-cemento, llegar a todo eso y llegamos entonces a hacer la propuesta para que la persona lo termine entendiendo qué es lo que debe hacerse entonces. Entonces utilizar el concreto, de pronto con una modificación como se han venido haciendo normalmente, pero que se pueda hacer más económico, de mejor calidad, de mejores rendimientos, utilizando las recomendaciones que son, digamos, parte de las conclusiones o de los objetivos de aprendizaje de cada uno de los módulos. Pongo aquí otro de los ejemplos, que digamos cuando vamos a hacer los pisos y las plantillas, ya llegando al tema de acabados, ya no solo en la estructura, sino digamos plantear también cuáles son las actividades que se deben hacer, qué es el problema que puede presentarse o que queremos evitar y llegar a lo mismo. Y terminamos mezclando las diferentes soluciones y los diferentes productos de todas las líneas. Entonces, un pequeño abrebocas, digamos, de lo que planteamos podría ser. No sé si de pronto tengan preguntas o si no, pasamos entonces a Mónica, que es nuestra gerente de producto para la línea de impermeabilización. Gracias, Carlos. A mí me gustaría hacer un paréntesis, discúlpeme un minutito. El concepto, obviamente, nuestra aproximación a la tecnología es a través de los productos y de las líneas de producto que nosotros manejamos. Es por eso que nosotros tenemos unos gerentes de producto que están divididos por líneas, como es la clasificación pues, normal de una compañía. Hacia adentro clasificamos nuestras líneas de producto y las repartimos, digamos, dentro del portafolio que maneja cada gerente de producto. Sin embargo, lo importante aquí es que los productos tienen una aplicación y entonces en este tipo de capacitaciones, supondría yo que en el programa debemos enfocarnos en la aplicación que tiene el producto. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que nos mostró ahí toda la gama de productos que tenemos en aditivos para transformar el concreto y el mortero, lo que deberíamos partir, como les decía, es de los materiales que utilizamos en la construcción, en este caso el concreto, y la transformación que hacemos del concreto con estos aditivos, y a partir de ese conocimiento enseñarle a la gente cómo hacer
como decía Carlos, cómo mejorar el concreto, cómo mejorar el mortero, qué normativa hay que cumplir y cómo los aditivos le ayudan a esto. De esa manera se puede hacer muy genérico, digamos, ¿no? Obviamente, pues hay detrás el interés de conocimiento de los productos, pero lo podemos volver una cosa genérica que sea aplicable para cualquier ámbito y sea un conocimiento general que la gente pueda adquirir, que le permita tomar decisiones sobre ese material, en este caso el concreto y el mortero, para modificar sus características como lo necesite a través de las aplicaciones del proceso constructivo. Entonces, ese es el énfasis, pues, digamos, que vamos a tratar de darles, pues, en las presentaciones para que vean cuál es la tecnología de construcción sobre la cual nosotros influimos con los materiales nuestros y sobre las cuales el conocimiento del vendedor, digamos, del asesor, tiene que hacer énfasis para poderle dar soluciones a sus clientes. Ok, era básicamente ese comentario. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, entonces, continuando con la presentación, dame un segundo, presento acá. Me presento, mi nombre es Mónica Figueroa, soy gerente de producto de la línea de impermeabilizantes en Mapei Colombia y soy ingeniero de materiales de la Universidad del Valle con especialización en marketing estratégico y quiero contarles que llevo más de 19 años de Moni, perdón, experiencia en el mercado. la presentación. ¿No se está viendo? No. Espera. No, está como cargando, pero no se ve. Regálame, vuelvo y les comparto. Creí que ya lo estaban viendo. Ahí sí, ¿me confirman? Sí, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Mónica. Bueno, no les voy a repetir, pero les estaba contando que tengo 19 años de experiencia en el mercado de productos químicos para la construcción. He trabajado muchos años en este cuento tan bonito, pues, que es toda la parte de productos químicos para la construcción. Entonces, empezando con la línea de impermeabilizantes, desde el punto de vista comercial, Mapei tiene un portafolio muy grande de productos y más que productos son sistemas para todo lo que es el mundo de la impermeabilización. Dentro de esos sistemas y categorías, que es la impermeabilización es una de las más grandes en Mapei y más completas, es decir, lo que quiero decirles y mostrarles es que Mapei tiene dentro de su portafolio la línea de impermeabilizantes, participa con un gran número de categorías que seguramente ustedes conocen en el mercado, pero nosotros las diferenciamos de esta forma porque son sistemas de productos que van en función de una durabilidad y como lo hablaba Miguel y David, cuando lo vemos en contexto, en un proceso constructivo, pues obviamente cobra mucha importancia esta escalamiento que tienen los sistemas de impermeabilización. Pues para efectos de la presentación, obviamente no podemos detenernos en cada uno de estos sistemas, pero sí mostrarles un poco cómo se ve en nuestro portafolio y en nuestro día a día de la construcción, cada uno y cómo tomar esa decisión de estos sistemas. Entonces, ¿dónde usamos? Pon la presentación, modo presentación. Es que se está viendo muy pequeño. Ok. Gracias. Que ya lo tengo. Listo. Entonces, como les comentaba, tenemos todo, pues, la categoría de impermeabilizantes en función de durabilidad y desempeño y queremos mostrarles cómo participan cada uno de estos sistemas en un sistema constructivo, es decir, dónde se usa los productos de impermeabilización. Nosotros, cuando hablamos de impermeabilización, estamos hablando en un proceso constructivo desde la cimentación hasta la cubierta, es decir, y por eso cobra tanta importancia el tema de impermeabilizar en nuestra empresa y en el día a día en la construcción. Desde la cimentación, cuando estamos haciendo excavación y muros enterrados, todo lo estamos pensando en impermeabilización, desde tanques o piscinas, donde aplique pues el tema de piscinas,
de acuerdo a las condiciones climáticas, todo lo que son cubiertas, balcones, terrazas, interiores en duchas, cocinas, todo lo que son zonas húmedas y asimismo, obviamente, esto se replica en todas las construcciones, es decir, estamos hablando del proceso de edificación y vivienda, pero sabemos que en la construcción existen otro tipo de construcciones y nosotros básicamente lo enfocamos desde el punto de vista de impermeabilización en cada uno de estos sectores o edificios, tanto residenciales como nuevos, cuando nos referimos a cubierta, a obras donde llegamos desde el inicio de la construcción y como decía también Carlos, es decir, que la gente llegue y salga a la calle y encuentre un proyecto y sepa que si este proyecto está en una etapa de la construcción, desde la cimentación, sabemos qué productos y qué sistemas tienen que hacer y cómo tienen que solucionar el tema de la impermeabilización. Entonces, en un edificio residencial nuevo, en cada una de estas etapas, estructuras bajo tierra, piscinas, tanques, terrazas, zonas húmedas, cubiertas y fachadas, hay donde impermeabilizar, estructuras para impermeabilizar. El mantenimiento de edificaciones antiguas o viejas, que es lo que nosotros decimos cuando ya no es una obra nueva y donde seguramente en esa etapa de la construcción hubo una impermeabilización, pero esa impermeabilización cumplió su vida útil y es necesario volver y hacer ese mantenimiento y esa impermeabilización con los mismos sistemas. Y otras que llamamos construcciones o edificaciones en general, donde aplican todo lo que es sistema para obras de hospitales, grandes superficies, centros comerciales, colegios, universidades, todo ese tipo de sistemas. Entonces, con base en eso, y como les decía, la línea de impermeabilizantes es una de las más extensas pues, que tenemos y donde participamos en todas las categorías, pero los sistemas que aplicamos más en la parte del mercado comercial pertenece a la primera línea que vieron ustedes, que eran los morteros cementosos, rígidos y flexibles, que básicamente pues, son sistemas o productos que incluso nosotros diferenciamos muy bien de acuerdo a la tecnología, los productos que son rígidos y para qué sirven y en qué condición, de acuerdo al sistema constructivo, se pueden ir manejando. Productos que son para básicamente taponar poros, recubrimientos de bajo espesor o productos que ya cumplen otra función como sistemas que son más flexibles y pueden empezar a mejorar otras características como puente de fisuras existentes en algunas zonas y lo que es para nosotros la familia de los morteros cementosos flexibles, que es un know-how que tiene Mapei en el mundo, que somos, digamos, líderes en esta categoría de cementosos flexibles en el mercado y con ellos solucionamos muchos temas en el mundo de la impermeabilización. Es muy versátil esta línea. Estos morteros cementicios, pues obviamente que es el rango y de acuerdo a la distribución que ustedes vieron, son los que nosotros hacemos énfasis en muchos de los sistemas de impermeabilización en todas las estructuras y en esos edificios que vieron ustedes allí. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, son productos que tienen un grado de flexibilidad, que son productos que pensar que están hechos con base en cemento pueden entrar a solucionar muchas necesidades y muchos requerimientos de la construcción. Son productos que pueden hacer la diferenciación y la hacemos en el mercado con este tipo de sistemas. Cosas como con esta tecnología venir y hacer impermeabilizaciones de edificios que donde los clientes y los proyectos no tienen que entrar a demoler estructuras, sino que pueden venir y hacer las adecuaciones sobre lo ya existente sin tener que entrar y incurrir en otros gastos y hacer aplicaciones y volver y dejar las estructuras como nuevas. La otra línea que cobra mucha importancia en el mercado de la construcción y más en el canal comercial, todo lo que hacía énfasis Miguel de profesionalizar a la gente y lo que más vendemos en el tema de ferreterías, distribuidores y todo lo que aplican y que va la gente a comprarlo, todo lo que son los maestros de obra, que pueden ir a comprar este tipo de sistema es la categoría de los sistemas acrílicos o acriluritanos. Estos son productos que son de muy fácil adquisición en el mercado y solucionan también muchos temas de impermeabilización en techos y cubiertas, en culatas, donde con esta tecnología también somos líderes en el mercado de la construcción con estos 5 referencias de producto que se aplican en diferentes sistemas, como lo pueden ver así, como el hecho de tener
la posibilidad de restaurar techos o cubiertas que ya han cumplido su vida útil y que hacer una aplicación de un sistema acrílico o una película acrílica viene y protege y alarga la vida útil de la estructura desde el punto de vista de impermeabilización. Todos estos sistemas que ustedes han visto ahí, o sea, muy resumido, y en esto sí, pues, somos muy claros, pues, porque no tenemos todo el tiempo para explicarles en estos 10, 15 minutos, pero digamos que están en función de las etapas de la construcción. Entonces, cada uno de los sistemas flexibles que vieron allí nos sirven para hacer toda la impermeabilización de cubiertas o terrazas, todo lo que son zonas húmedas, y así lo enfocamos, los campos de aplicación de cada uno de esos sistemas. Si estamos en estructuras enterradas, nuestros asesores y nuestros vendedores y fuerza de ventas saben qué pueden hacer en este tipo de sistema. Toda la parte de edificios de construcción nuevos, todo lo que son plataformas, todo lo que son estructuras enterradas, tienen los mismos conceptos y las mismas líneas de productos. Acá no me cargó la fotico de la piscina. Allá, perdón. Todo lo que somos especialistas con esta tecnología de sistemas de impermeabilización en piscinas y eso. Esto es el ejemplo que hablaba David. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para el tema de cubiertas, donde a través del proceso constructivo y de las preguntas y de toda la información constante que el asesor debe hacer cuando llega una obra, hace toda la parte de averiguación, cuál es el problema, cuál es la situación en obra, y se plantean las necesidades y ahí mismo la solución con cada uno de nuestros sistemas. Si es una cubierta pequeña, si es una cubierta que no tiene tránsito, si es una cubierta que sí va a tener tránsito permanente, si va a quedar solamente expuesta, y con eso se brinda la solución con los sistemas de impermeabilización. Gracias. No sé si tienen alguna inquietud o damos Muchas gracias, paso. Mónica. Gracias, Moni. Bueno, buenos días. Voy a continuar. Yo voy a compartir mi presentación. Ya me presento. Por favor, me confirman que se esté viendo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Iván Guerrero. Yo soy arquitecto egresado de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá, y tengo especialización en gerencia estratégica y ventas y mercadeo estratégico de la Universidad de La Sabana y de la Universidad de los Andes. Estoy al frente como gerente de producto de la línea de adhesivos cerámicos y pisos resilientes en Mapei, Colombia. Son unas líneas muy enfocadas a obra blanca, a los acabados finales de obra, que son bien importantes a nivel de revestimientos finales para los proyectos. Y tengo alrededor de 20 años de experiencia en el mercado de productos para la construcción, desde la industria del vidrio, impermeabilización, industria cerámica, y ahora, bueno, también recientemente, o hace un tiempo también, en la industria química para la construcción, específicamente en adhesivos cerámicos y productos para pisos resilientes. ¿Qué vamos a abordar aquí muy rápidamente? Vamos a ver un poco sobre los adhesivos cerámicos y las boquillas y la importancia entre el proceso constructivo, morteros nivelantes y autonivelantes que hacen parte del proceso de preparación de las bases y de los soportes para tener una correcta instalación de los acabados, y los adhesivos y los productos complementarios para los pisos resilientes. Cuando hablamos de pisos resilientes, estamos hablando de acabados flexibles, blandos, tipo vinilos, LVT, PVC, alfombras, maderas, este tipo de acabados. Sé que en general lo que estamos hablando es de los acabados. Y me gusta pues iniciar la presentación con esta gráfica donde se ve la experiencia, la trayectoria y el conocimiento que tiene Mapei a nivel de los adhesivos cerámicos y de la línea de pisos resilientes, que entre otras cosas son de las 12 primeras líneas que Mapei desarrolló hace 84 años cuando inició dentro de esta industria de la construcción en Italia y que fue expandiéndose a nivel mundial. Y aquí podemos ver muy rápidamente la evolución que ha tenido Mapei muy de la mano de la industria de la cerámica. Mapei está en el corazón de la industria cerámica en el mundo, que es Italia, que es donde están los principales diseñadores y las principales tecnologías, y gracias a estar ubicados en ese corazón de esa industria, hemos podido evolucionar también nuestros productos como los adhesivos cerámicos
haciendo pruebas de laboratorio y trabajando muy de la mano. En los 1950 se trabajaba con piezas muy pequeñas, con los primeros adhesivos, y hemos ido teniendo una evolución con la industria de los revestimientos hasta que podemos llegar ya a 2009 e inclusive ya a 2020 con grandes formatos de porcelanato de 360 por 120, que son formatos muy grandes, con los adhesivos especializados para este tipo de desarrollos. Esto muestra pues la capacidad y el conocimiento que tenemos para poder abordar este tipo de productos. Y somos líderes mundiales en adhesivos cerámicos. Muy importante siempre que abordamos este tipo de temáticas, este tipo de productos que no se ven pero que son fundamentales en el momento de los acabados, es abordarlo desde el cumplimiento de normas técnicas. Tenemos un conocimiento bastante profundo de las normas técnicas, desarrollamos nuestros productos basados en estos conceptos y en estos ensayos para poder realmente tener los productos adecuados. Y además abordamos los diferentes requerimientos para poder llevar con éxito la instalación de un revestimiento. Por ejemplo, los tipos de revestimientos y los formatos, las tipologías y características de los soportes sobre los cuales vamos a pegar los acabados, las destinaciones de uso, qué tipo de tráfico va a tener, qué tipo de uso, qué exposición va a tener este tipo de revestimientos y qué restricciones o requerimientos especiales se necesitan. Como vemos, instalar un revestimiento no es solo utilizar un pegante cualquiera como normalmente se consigue en el mercado, sino es hacer una instalación apropiada con los métodos de trabajo que realmente están desarrollados. Basados en el cumplimiento de estas normas técnicas, tanto ISO 13007 como NT 6050, hemos desarrollado un portafolio de productos que van muy bien con los tipos de revestimientos que se encuentran en el mercado. Y basados en el desempeño de estos productos, vamos nosotros también recomendando y especificando el tipo de producto necesario. Desde adhesivos convencionales o básicos, que cumplen la norma de entrada, porque desafortunadamente en el mercado se consiguen muchos productos que no cumplen la norma y es muy importante pues promoverla, hasta productos especializados. Si vemos aquí en la columna a la derecha, siempre estamos trabajando con las clasificaciones de las normas, porque para nosotros es fundamental no solo trabajar con el concepto de marketing de un adhesivo para cerámica, para porcelanato, para piedra natural, sino realmente basados en la norma técnica y en las exigencias que se tienen, cuál debe ser la clasificación de este adhesivo y que podamos medir en estándares técnicos realmente cómo funcionaría. Tenemos un portafolio bastante completo de adhesivos, desde convencionales hasta especializados deformables. También abordamos desde la perspectiva de las técnicas de instalación, el uso de herramientas apropiadas y una mano de obra entrenada. Esto no es solo seleccionar el revestimiento y el adhesivo, sino que también se requiere técnicas de instalación correctas, unas herramientas que son las apropiadas para poder desarrollar la actividad sin riesgos y garantizando un buen trabajo al final, y el entrenamiento, la mano de obra, que es bastante importante, sobre todo que la tecnología sigue avanzando tanto en revestimientos como en adhesivos. Complementando a los adhesivos cerámicos encontramos las boquillas. Las boquillas son los morteros para el relleno de las juntas, normalmente rígidas. Ya más adelante vamos a ver que además el sistema se completa con los selladores que son para el relleno de las juntas flexibles, que son necesarias para tener un verdadero sistema constructivo y una solución completa en un proyecto o al abordaje de un proyecto. Lo mismo, trabajamos basados en las normas internacionales ISO 13007 y el cumplimiento de las normas colombianas de adhesivos cerámicos NTC 6050, y arrancando de abajo hacia arriba por desempeño vamos a encontrar unas boquillas cementosas básicas que ya de entrada van cumpliendo con la normatividad y que nos sirve pues para trabajar en ambientes residenciales, ambientes comerciales. Poco a poco vamos pasando a un segundo nivel, unas boquillas mejoradas también cementosas y unas boquillas premium cementosas que también tienen clasificación de norma y que cada vez van siendo más exigentes, inclusive llegando a niveles de protección antibacterial que son muy requeridas hoy en día. Y arriba, pues en el top de este tipo de clasificaciones vamos a encontrar las boquillas epóxicas, que son muy utilizadas y muy recomendables, sobre todo en ambientes, por ejemplo, de salud, clínicas, hospitales, laboratorios, donde se requiere alta salubridad, donde se requiere muchísima higiene y un mantenimiento muy fácil. Ya se requieren unas boquillas mucho más especializadas. Entonces vamos viendo que el grado de desempeño y especialización se va haciendo cada vez más exigente y vamos encontrando productos para cada uno de los usos. Unos ejemplos simplemente de las características que podemos encontrar dentro de las boquillas y que son importantes y que muchas veces se obvian. Por ejemplo, resistencia al moho, una resistencia antibacterial, muy importante hoy en día, antifluorescencias en la presentación de las fachadas, hidrorrepelencia,
para poder proteger muy bien nuestros acabados, siendo parte de las boquillas del sistema. Y obviamente nuestros productos tienen unos sellos de bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles, que son muy importantes además para la salud de los instaladores y para la salud de los usuarios. Como no es tan visible, muchas veces lo veamos, pero realmente es un componente bien importante de los materiales. Y ya en boquillas, por ejemplo, epóxicas, vamos a encontrar sus características de impermeabilidad, resistencia a agentes químicos, también puede ser trabajado en industria, puede ser trabajado en fábricas, y muy higiénica, fácil de trabajar, limpiar. Nuevamente, vamos buscando características cada vez más importantes. Se empiezan a combinar este tipo de adhesivos y de boquillas en diferentes usos en las edificaciones, y vamos a encontrar que podemos trabajarlo en instalación de cerámicas para pisos y paredes interiores, o podemos trabajarlo también para porcelanato, también en uso interior-exterior, podemos trabajarlo también en fachadas, por ejemplo, o en piscinas, o en terrazas o en balcones, donde tengamos acabados, tiene que haber una combinación de adhesivos con boquillas y con una preparación correcta de las superficies previamente, bien importante. Y lo mismo en remodelación o en la industria, es importante esta combinación de los adhesivos apropiados con las boquillas apropiadas y una muy buena solución de preparación de bases para que tengamos un sistema realmente integrado y que sea muy funcional. Aquí tenemos un ejemplo de algunas soluciones muy rápidas de productos que tenemos en Mapei, soluciones de remodelaciones sin tener que demoler, utilizando productos para simplemente mejorar el perfil de anclaje de la instalación de los adhesivos. No hay demolición, muy rápido, muy limpio. Son tecnologías muy avanzadas que pueden empezar a implementarse y que van a ayudar realmente en el proceso constructivo. Lo mismo la aplicación de productos, por ejemplo, en áreas o zonas húmedas, en este caso en piscinas bajo inmersión permanente con la resistencia adecuada y que obviamente tengan todas las características de durabilidad y de higiene para este tipo de usos. Pasamos a un segundo componente de estos sistemas y vamos a hablar de los pisos resilientes. Y aquí simplemente con esta fotografía quería mostrarles la cantidad de componentes importantes que tiene la solución de un piso resiliente. No es solo tener un acabado flexible y un adhesivo, sino que nuevamente requiere una preparación de una base, requiere una solución de una fisura, requiere una nivelación que es muy importante, unas barreras de vapor en ciertas condiciones, y todos estos componentes nos conforman un sistema constructivo apropiado. Esta es una fotografía que nos contextualiza el tipo de acabados que estoy hablando resilientes que requieren este tipo de soluciones. Entonces, cuando abordamos un sistema constructivo para un piso resiliente, de entrada tenemos que revisarlo desde la misma base, desde el concreto, y de ahí en adelante empezar a incorporar diferentes componentes del sistema. Unos morteros de nivelación, que son bien importantes, dependiendo del espesor que se requiera, unos imprimantes que nos van a permitir que trabajen los diferentes componentes sin riesgos de fallas o desprendimientos, unos morteros autonivelantes que nos regularicen las superficies para poder recibir posteriormente los adhesivos y ya terminar con los acabados. Son productos que sobre todo hoy se utilizan muchísimo en ambientes hospitalarios donde se requieren condiciones de higiene y de durabilidad muy altas por las condiciones de trabajo permanentes en las que se encuentran. Vamos a encontrar que tenemos entonces dentro de estos sistemas constructivos morteros de nivelación y morteros de regularización, que son productos que en el mercado colombiano todavía no hay mucha experiencia, están entrando, se están introduciendo, pero que son fundamentales para manejo no solo de los acabados resilientes, sino de piezas de gran formato, que necesitan realmente una nivelación y unos ajustes bastante exactos, bastante precisos. Entonces trabajamos con morteros autonivelantes de capas delgadas, trabajamos con unos productos de regularización de superficies que nos permiten mejorar ese acabado y hacer una instalación apropiada y que además se puedan instalar sobre, por ejemplo, cerámicas o porcelanatos de manera directa, sin tener que demoler. Nuevamente estamos entrando a temas de construcción sostenible, estamos trabajando con productos que realmente van a garantizar resultados favorables a última instancia y a larga vida útil. Aquí un ejemplo simplemente pues para finalizar de algunas de las aplicaciones de los productos, en este caso morteros autonivelantes sobre placas de concreto que ya existen para lograr ambientes apropiados, en este caso una clínica o un hospital donde vamos a tener pacientes que requieren obviamente unos cuidados y unos manejos, mucha higiene, mucha salubridad y que haya un buen manejo del mantenimiento y una vida útil extensa. Un portafolio de adhesivos complementarios que se necesitan para muchas de las instalaciones de los acabados. Tenemos soluciones dependiendo de cada tipo de acabado nuevamente, hay que abordarlo en cada caso
para poder realmente definir cuál es la solución apropiada, cuál sería el producto apropiado, que se ajuste a esos requerimientos y a esas necesidades de la construcción. Y nuevamente, hablando como complemento, muy importante, mano de obra entrenada, técnicas de instalación apropiadas y herramientas que se requieran para llevar con éxito este proceso. Muchísimas gracias, esa era mi presentación. Gracias, Iván. Muchas gracias. Iván, mil gracias. Hola. ¿Me pueden indicar si se está viendo la presentación? Sí, Sí, estamos perfecto. bien. Ya la pongo en modo presentación. Ok, hoy, de acuerdo a todo lo que han contado los compañeros a través de las charlas, viene la parte de sellado y pegado elástico y anclajes químicos para la construcción, que es lo que manejo yo. David, no se Y está viendo. Sí, se quitó. ¿ya? Se había empezado a ver, pero se quitó. Ok, voy a volver a presentar. ¿Allí? ¿Sí? Sí. Sí, señor. ¿Sigue ahí? Ok. Sí. Y la línea, digamos, que me toca gerenciar es, digamos, muy complementaria a todos los productos que ahorita están presentando mis compañeros. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Tecnológica, soy un ingeniero mecánico metido en este mundo de civiles y arquitectos, pero toda mi experiencia, digamos, ha tenido que ver con el sector de la construcción. Soy gerente, digamos, tengo una especialización de ingeniería comercial con énfasis en ventas y mercadeo también de la Universidad de La Sabana, y digamos que en los sectores donde me he desempeñado en estos casi 20 años es en la construcción, la minería y el petróleo y el gas. Esta diapositiva, más que presentar toda la opción de productos que tenemos dentro de la línea de adhesivos y sellantes elásticos y anclajes químicos, pues lo que quiero transmitir aquí es que, digamos, ha habido una desconexión entre la empresa y el sector de la construcción. La empresa, me refiero a la empresa que vende los productos químicos para la construcción. Y si hoy se hace una consulta a cada una de las personas que interactúan con esta clase de productos, todos le llamarían a estos productos siliconas. Y eso es esa es mi llamado de atención a la desconexión que hay o a la falta de capacitación que tenemos o cada día tenemos que dar más para que las personas realmente empiecen a entender cuál es la diferencia entre una silicona, un poliuretano, un sello acrílico. Y esa es la idea de poder hacer un curso como estos para poder darle a entender al mercado, a nuestros vendedores, que con cada uno de estos productos hay una solución, hay un trabajo específico y una forma de aplicación diferente y que no todo sirve para lo mismo. Entonces, dentro de las tecnologías que tenemos disponibles hoy en Mapei, tenemos obviamente la del sellado y están relacionados a la tecnología Mapeflex y Mapesil. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esas tecnologías, es decir, poliuretanos y siliconas. También tenemos unas tecnologías de pegado, ya sean por de base acrílicos o bases de silanos modificados. Tenemos una tecnología que es la de anclajes químicos, que es la que llamamos Mapefix, esos anclajes químicos en la construcción que hoy la necesitamos para toda la parte de reforzamientos o de trabajo de empalmes de estructuras, etcétera. Y también tenemos una de llenado que se hace con espumas de poliuretano expandibles. Entonces, hay que, digamos, transmitir todo este tema de tecnologías y de con cada una de ellas qué se puede hacer y no que todas sirven para lo mismo. Entonces, dentro de las primeras, digamos, niveles que tenemos disponibles para la construcción son los sellos y adhesivos acrílicos. Estos son base agua, estos son sellos, digamos, que se utilizan para sellado de fisuras o juntas con poco movimiento. Luego allí tendremos unas siliconas que son acéticas
y ahorita voy a tocar un tema importante en que, digamos, el mercado ha perdido ese conocimiento entre las siliconas acéticas y las siliconas neutras y se están utilizando indiscriminadamente y hay que llevar, digamos, nuevamente ese conocimiento a dónde es que se deben hacer, porque todos tratan de hacerlo con, digamos, un poco las más económicas y no con las que realmente se requieren. También tenemos unos poliuretanos que, digamos, hoy en el mercado es de lo que más se utiliza, pero es una tecnología que ya, digamos, tiene unos 60 años y ahora tenemos nuevas, digamos, soluciones, como son las siliconas modificadas, que nos están llevando a otros niveles de trabajo y de posibilidades de hacer las cosas de manera diferente. Dentro de eso sí, contarles un poco que lo que nos puede diferenciar frente a lo que hay hoy en el mercado es que la tecnología de poliuretano, si bien es bastante madura, digamos, Mapei ha desarrollado y ha querido trabajar con lo último que hay en poliuretanos y desde ese punto de vista tenemos unos poliuretanos que tienen una tecnología de endurecedores latentes que no generan burbujas, ya que esos endurecedores latentes evitan que que cuando se reaccione el isocianato con el agua que hay circundante en el momento del secado o el curado del poliuretano, evita que se forme dióxido de carbono. Entonces, digamos, estos poliuretanos que nosotros manejamos hoy en Mapei son de tecnología de punta. Y obviamente las siliconas modificadas, que más adelante les voy a mostrar un pequeño video de qué se trata y cuáles son los beneficios que hay para mostrarles al mercado. Entonces, si podemos hablar un poco del uso versus la naturaleza del producto en el sistema constructivo, podemos ver que hay una gran cantidad de trabajos que hoy aparecen en la construcción, desde el sello de las juntas, las fisuras, el sello en techos y cubiertas, y para cada uno de esos trabajos se necesita tener, digamos, un producto en específico para poder trabajar o sea, de manera correcta y especificarlo de la manera que es. Entonces, se pueden trabajar con la naturaleza de productos o tecnologías de acrílicos, las siliconas acéticas, las siliconas neutras. Y digamos que aquí es importante hacer ese paréntesis que les decía ahorita, y es que en la gran mayoría, por ejemplo, hoy en el sector de la construcción, si van a hacer un sellado entre la ventana y la mampostería, digamos, la mayoría de constructores lo que hacen es utilizar una silicona acética. Y resulta que esa silicona acética tiene esos ácidos acéticos y sobre la mampostería va a tener unos, digamos, daños a futuro, y es que esa silicona acética actúa sobre ese sustrato poroso y lo debilita, lo desmorona y termina después despegándose el sello y por allí empiezan las entradas de agua, y por eso es que vemos en la gran mayoría de edificaciones y vivienda hoy que todas nuestras, digamos, zonas circundantes, áreas adyacentes a la perfilería de la ventana están completamente, digamos, destruida la pintura, tienen humedades, inclusive vemos hasta hongos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están utilizando la tecnología que no es, están utilizando siliconas acéticas. Allí podríamos entonces mejor trabajar, como lo dice aquí el cuadro, debería estarse trabajando entre el sello del muro con el marco de la puerta o la ventana. Lo ideal es trabajar con una silicona neutra o con poliuretanos o siliconas modificadas que tienen otra tecnología diferente y están libres de ácidos acéticos que puedan interactuar de manera incorrecta con los sustratos porosos. También aquí lo que quería era mostrarles que si bien tenemos una gran cantidad de soluciones, unas de ellas funcionan muy bien tanto en la parte externa, pero hay otras que son adecuadas para la parte interna, y aquí es donde tenemos que mostrarle a todos nuestros asesores y al mercado que no siempre lo más costoso es lo ideal. Aquí también hay soluciones que podemos hacerlas con algo que es económico, pero que está apropiado para ese tipo de trabajos.
Entonces, si nos ponemos, digamos, en el contexto de trabajar desde la cimentación hasta la cubierta, nuestros sellos y adhesivos elásticos y anclajes químicos para la construcción los podemos trabajar en toda la parte de la estructura. Por ejemplo, tenemos sellos hidroexpansivos que solamente al tocar con ese sello, al tocarlo el agua, él se hincha y sella muy bien esa junta, esa fisura que hay allí y evita el paso del agua. Tenemos productos especiales para estar directamente a los rayos UV porque tienen muy buena resistencia a la intemperie. Tenemos sellos que son autonivelantes, es decir, que se pueden aplicar solamente en juntas horizontales y son de fácil aplicación y fácil, digamos, puesta en marcha en las juntas horizontales. Tenemos sellos que tienen realmente el color del cristal, entonces esto les da unas ventajas a las partes de diseñadores y arquitectos desde el punto de vista estético muy importantes. Tenemos los sellos para las ventanas con la tecnología que realmente es y no vamos a tener deterioro a futuro. Tenemos sellos especializados para baños y cocinas, zonas húmedas, porque tienen esa tecnología antihongos que evita que se desarrolle el hongo en esas zonas húmedas. Tenemos también sellos acrílicos que son base agua y que son rápidamente pintables, entonces para las partes de mantenimiento o reparaciones son los ideales, y pues obviamente tecnologías como la del poliuretano de pegado y sellado elástico, como es la línea de los Mapeflex PU40 y PU45 FT, que son ideales para todo lo que son sellos en la construcción. Finalmente, si uno piensa qué es lo que queremos nosotros, yo me imagino ese vendedor en el mostrador de la ferretería, o nuestro vendedor yendo a estas ferreterías o yendo a la construcción y pudiendo rápidamente identificar si voy a interactuar con un carpintero, si voy a interactuar con un pintor o un plomero, un vidriero, y rápidamente él, al ver ese artesano que está trabajando en la construcción, ¿qué le podría yo ofrecer? Entonces, sé que si voy a trabajar, por ejemplo, con un instalador de cerámicas, como lo que estaba presentando ahora mi compañero Iván, entonces sé que puedo ofrecerle rápidamente selladores y adhesivos. Tal vez no me voy a inclinar mucho por la tecnología de anclajes y de espumas eh, y de espumas expansivas de poliuretano, sino que voy a enfocarme a trabajar con el sellado y pegado. Si veo un instalador de ventanas, tal vez a ese sí pueda ofrecerle toda la gama de productos que tengo y cuáles son las soluciones en las que me debo enfocar para poder tener una buena venta. Entonces, en ese sistema y en ese proceso constructivo, en el método SPIN, en el método de poder trabajar con el problema, necesidad y solución, pues es lo que les mostrábamos al inicio, y cada uno de nuestros productos está aquí interviniendo en cada una de las actividades de las etapas del proceso constructivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos en la etapa de la parte de puertas y ventanas, la actividad que estamos desarrollando es, por ejemplo, la instalación de la puerta en la fachada. ¿Y cuáles sus actividades puede tener esa actividad? Pues el sellar espacios entre marco y muro sería una de las actividades, y el sellar juntas de conexión podría ser otra de las actividades. Y cada una de ellas, lo que podemos encontrar aquí es qué problemas recurrentes le suele suceder a cada uno de esos actores de la construcción, cuál es la necesidad que ellos tienen. Les planteamos una solución, y detrás de esa solución finalmente hay un resultado, el cual obviamente llamamos producto, pero estamos más enfocados en la solución de acuerdo a sus problemas y necesidades. Entonces, ese es el proceso constructivo como lo tenemos hoy pensado aquí en Mapei. Y para finalizar, pues obviamente quiero presentarles este video, donde es uno de los videos, digamos, que tenemos para nuestra fuerza de ventas y para el mercado como tal. Si bien es bastante, van a ver ustedes, didáctico, la idea es ver la tecnología que hay detrás de este producto, que es el Mapeflex MS45, que es una silicona modificada. La gran mayoría de siliconas y poliuretanos que hoy hay en el mercado no permiten hacer lo que hace este producto, lo que van a ver, que es sellar o pegar
en húmedo o inclusive hacer un curado en inmersión o bajo agua. Entonces, permítanme, ¿cómo estoy de tiempo, Marilyn? ¿Estamos bien? Esto dura 2 minutos este video. Presento. Aquí Mario es nuestro trabajador estrella. Él es el que va a hacer, tiene el desafío de trabajar sobre todos estos sustratos. Una de las ventajas que tiene el Mapeflex MS45, este producto, esta tecnología que es la silicona modificada, es que se puede adherir a una gran cantidad de sustratos sin sin necesidad de hacer una preparación superficial tan rigurosa como por lo general hay hoy en la industria de la construcción, que requieren trabajar con imprimantes, con limpiadores especiales para poder adherirse a los sustratos. Entonces, esto le permite al trabajador en la industria de la construcción tener una versatilidad y de poder trabajar un producto polivalente como este para ser sellados y pegados en cualquiera de las situaciones o necesidades del sistema constructivo, del proceso constructivo lo requiera. Entonces aquí, si vieron, él está haciendo una aplicación del producto inclusive con alguna pequeña presión, pero lo más importante es que esto realmente no se puede hacer como les decía, con otro tipo de productos. Y de las ventajas que tiene esta tecnología es que tiene mucha mejor resistencia a los rayos UV, no se decolora tan fácil en el tiempo, permanece elástico, es un producto que tiene una buena calificación en la parte de certificados de la JEF Code, que es el que dice que este producto puede estar sin problemas con la persona que lo aplica, no tiene problemas con el medio ambiente, es porque tiene muy bajos emisiones de VOC. Entonces, esta es, digamos, de las tecnologías más importantes que hoy nosotros podemos entregarle al sector de la construcción. Entonces, este era, digamos, el cierre que tenía para ustedes. Les agradezco. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, David. Gracias a ustedes. Los dejo entonces con mi compañera Sandra Villegas, que es la que tiene el cierre hoy. Gracias, David. Buenos días. Bueno, para terminar, mi nombre es Sandra Villegas, estoy a cargo de varias líneas dentro de MAPEI. Yo soy ingeniero civil de la Universidad del Quindío y tengo pues más o menos alrededor de 17 años de experiencia en el mercado de productos para la construcción y pues anterior a eso dentro del mismo proceso constructivo como directora de obra y en varios procesos pues de construcción de obras importantes, en donde digamos que al día de hoy una visión muy importante y muy particular también para el tema al que me dedico en este momento en MAPEI. Lidero unas líneas de producto que agrupan diferentes tipos de soluciones, dentro de las cuales están, como una de las más importantes, los sistemas de reparación de estructuras de concreto, reforzamiento también para esas estructuras de concreto con tecnologías que ya vamos a ver, sistemas de protección a la corrosión, en general todo apuntando a mejorar o alargar la durabilidad de una estructura de concreto de cualquier tipo, edificación, vivienda, infraestructura. Adicional a eso, otras líneas que son un poco más comerciales también y que tienen que ver con acabados de protección y decorativos como las pinturas, los estucos, algunas soluciones especiales para los espacios públicos, para la adecuación de vías, de canchas, de señalización de ciclorrutas, en general pisos deportivos bastante rápidos de puesta en servicio, y una línea complementaria también para los acabados como son los estucos y acabados en el interior y en el exterior. Para ir desarrollando líneas, entonces, en la medida en que vamos presentando también nuestras tecnologías y encontramos cuáles son los beneficios de elegir cierto tipo de materiales para empezar a hacer intervenciones, bien sea en obra nueva o en obra de rehabilitación y de reparación de una estructura. Todos los morteros que manejamos en esta línea
son, digamos, enfocados al cumplimiento de la norma europea 1504, que dicta una serie de pasos a seguir, procedimientos, lineamientos para establecer qué tipo de producto se necesita en cada caso. Y digamos que esa es nuestro punto de partida. Un mortero se entiende como un producto que viene listo dentro de una bolsa, predosificado, que contiene cemento en la mayoría de los casos, y adiciones que le permiten tener características particulares. Entonces, en este caso vemos morteros cementosos exclusivamente que se agrupan bajo la línea Mappegraut, y vamos a tener aquí un pequeño contacto con ellos en un momento. Morteros superfluidos expansivos, que también son cementosos, pero que pueden ser también poliméricos, que tienen unos objetivos importantes, la línea Mapefil. Adhesivos epóxicos, con los que yo puedo lograr hacer pegas de tipo estructural, pero también no estructural cuando sea el caso, dentro del proceso constructivo. Y resinas para inyección de concreto. Este resumen aquí digamos, muy breve, hace toda la referencia, como lo digo, a la norma europea 1504, sobre la cual nosotros tenemos ya un gran esquema de capacitación, no solamente para el personal muy técnico, sino que también podría estar dirigido a el mercado en general, la gente que está en la obra, los ingenieros que están participando de los procesos, bien sea de obra nueva o de obra de rehabilitación, y quienes se acercan a ellos pues para oír sus necesidades y poder entregar alternativas. Aquí ciertas referencias que, digamos, no es hoy el día para hablar de nombres de productos, pero sí más como para entender la tecnología sobre la cual está basada cada una de estas soluciones. Morteros de reparación de estructuras de concreto tienen que ver con productos cementosos de altas resistencias, con prestaciones establecidas o muy fluidos, o que funcionen fácilmente para aplicación en vertical o sobre cabeza, o sea, que tengan una tixotropía, que vengan reforzados con fibras, que se puedan dar al servicio rápidamente. Cada uno de ellos está, digamos, ubicado en un segmento o en un tipo de proceso constructivo de acuerdo con el nivel de la obra. Morteros para proteger esa misma estructura de concreto, que pueden ser unos morteros mucho más finos, más delgados, de aplicación en una capa más delgada, que mejoran un poco la estética del concreto, que logran reducir en algún momento imperfecciones que se hayan dejado en el proceso constructivo, por errores en el vaciado, por problemas en el retiro de la formaleta. Todas esas situaciones son del día a día de un proceso constructivo, no exclusivamente de una rehabilitación, y por eso pues también tienen tanto que ver con el sistema que vamos detallando con todo lo que hemos visto hasta el momento. Morteros de nivelación y anclaje son unos morteros que tengan unas características especiales, que tengan una fluidez tal que le permitan entrar fácilmente en espacios confinados de difícil acceso, cuando tenemos que hacer también soluciones de problemas constructivos por errores de vaciado o por diferentes situaciones de la calidad del concreto que a veces impiden que haya un correcto elemento al final del vaciado. Entonces, situaciones, como digo, del día a día, problemas que se presentan y que finalmente lo único que necesitamos es estar en el momento oportuno y tener el conocimiento a la mano para poder dar la asesoría perfecta. A manera como de descripción, sin entrar en detalles, la tecnología sobre la cual están basadas nuestros morteros, digamos que llega al nivel en el cual obtenemos altísima resistencia con productos que vienen empacados, como se logra ver aquí en algunas de las fotos, empacados en bolsa, productos en polvo, que al mezclarlos con agua, en una relación agua-cemento, en la mayoría de las situaciones muy baja, lo que le permite lograr esas resistencias altas en cortos tiempos, y las demás adiciones que también le permiten, además de poder hacer aplicaciones manuales, hacer cierto tipo de aplicaciones ya con ayuda de bombas o en general aplicación por medios mecánicos, que facilita mucho el trabajo, que da un rendimiento, digamos, superior, y que mejora también el desempeño del mismo material. Esto es resultado de toda la tecnología que está volcada en el diseño de estas fórmulas.
Todos estos productos nosotros los fabricamos localmente, eso quiere decir que hemos hecho toda la transferencia de tecnología y estamos en el momento produciendo digamos, unas soluciones de altísima calidad con nuestra propia materia prima local y algunas pues importadas, pero digamos que ya desarrollando rápidamente todo este tipo de portafolios. Manejando el mismo concepto de en dónde podemos impactar dentro del proceso constructivo con una línea como esta, la de morteros para reparación de estructuras de concreto, pues estamos en el mismo rango, estamos desde la cimentación hasta la cubierta, por lo mismo que comentábamos hace un momento. En cualquier situación en donde yo tenga concreto actuando, voy a tener necesidades de intervención, bien sea de reparación de capa delgada, como puede ocurrir en las pantallas, en las construcciones industrializadas actuales, en donde yo tengo esas pantallas, hacen las funciones de las paredes divisorias y a veces no tienen ni siquiera un acabado, y yo tengo que, por lo menos, embellecer un poco esas superficies, morteros que tengan una muy buena adherencia, que no se fisuren, que no se caigan, digamos, a los pocos días y que realmente trabajen de la misma forma en que está trabajando el sustrato o el concreto de base. Reparaciones de un poco mayor espesor cuando sea el caso. Necesidades puntuales a veces cuando se requieren concretos muy fluidos, pero por ejemplo en unos volúmenes muy pequeños que no ameritan la consecución de un concreto de una planta de premezcla, entonces yo podría en mi sitio de obra lograr ese tipo de concretos de altas prestaciones, garantizando cero fisuración, puesta en funcionamiento de forma muy rápida, y características particulares de ese concreto sin necesidad de arriesgar, por ejemplo, resistencia, porque sean diseños hechos en sitio sin mucho control. Cada uno de estos productos predosificados tienen una garantía, digamos, asegurada en la estandarización de la calidad. Inhibidores de corrosión que se hacen, digamos, muy importantes, no solamente en las obras de rehabilitación, esto siempre lo repetimos, sino en el mismo proceso constructivo. Esto hace parte de, digamos, una conciencia enfocada a la durabilidad de las estructuras de concreto. Desde el momento en que yo protejo todos los integrantes de una estructura de concreto en el momento cero de vaciar una columna, de armar una parrilla para reforzar una losa, en fin, todas esas situaciones que pueden ser sujetas de algún tipo de efecto nocivo de la intemperie o la misma condición ambiental, pues yo estoy alargándole la vida útil. Esto es una solución enfocada en ese concepto de durabilidad. Morteros con unas prestaciones superiores ya para otro tipo de intervenciones, pero que también están presentes dentro de las necesidades. Complementando este capítulo, digamos, y bajo la óptica de la norma europea 1504, que regula todos los productos que hacen parte de las intervenciones sobre estructuras de concreto, hay un grupo muy importante de productos que son los epóxicos, que funcionan como adhesivos y que están también permanentes en el día a día de la construcción. Tenemos unos adhesivos epóxicos multifuncionales que tienen, digamos, una función inicial de ser un pegado estructural, me permiten unir elementos de concreto o adherir elementos externos al concreto para hacer procesos, por ejemplo, de reforzamiento estructural. Esos son pegas, digamos, de alta rigurosidad que tienen que tener los adhesivos correctos, pero al mismo tiempo podría yo con un producto de este tipo que es multifuncional hacer pegas no estructurales en situaciones complejas donde yo no tengo a la mano la mejor respuesta, o definitivamente es una superficie tan atípica que prácticamente ninguno de los adhesivos que hemos visto anterior a mi presentación podría funcionar. Esta sería una muy buena opción. Entonces, soluciones de alta tecnología para eventos, digamos, especiales dentro del proceso constructivo. Mejoradores de adherencia que funcionan como un sello impermeable en las juntas frías que se suceden en los vaciados de grandes cantidades de concreto o en estructuras hidráulicas que se van trabajando por etapas, en donde esas uniones de concreto son definitivamente imposibles de evitar, dados los volúmenes en ocasiones o por el tiempo, en fin, y estamos generando esa unión
con la tranquilidad de que no va a ser un punto de falla dentro del funcionamiento de la estructura hidráulica, por ejemplo. De la misma manera, productos epóxicos de baja viscosidad que me permiten hacer inyecciones en las fisuras que se presentan en el concreto, que son también situaciones bastante cotidianas y a las que definitivamente no tenemos que tenerles miedo, sino simplemente tener el conocimiento adecuado en el momento adecuado para la intervención y la reparación. Aquí más o menos lo que le puede pasar a una estructura de concreto, esto es simplemente un fenómeno que en ocasiones se da por diferentes causas y está prácticamente previsto, y lo que tendríamos es que estar listos para actuar y resolverlo. Cuando el fenómeno se da por otros efectos distintos, el sismo o por deficiencias en la misma estructura, pues también habrá la oportunidad para entrar a hacer evaluaciones, para hacer diagnósticos y para hacer recomendaciones. Posiblemente no sea el día a día del asesor que está yendo a la ferretería o de nuestro propio vendedor que está atendiendo un mercado un poco más comercial, no tan técnico, pero finalmente sí partimos de que todos deben conocer el proceso constructivo y cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el constructor que puede estar haciendo simplemente la ampliación de su vivienda. Entonces estamos correctos en que podría tener un valor agregado esa persona dentro del ejercicio de la labor de venta. En un tema que sí definitivamente se convierte pues en uno de los número uno ligados al tema de impermeabilización y a los adhesivos cerámicos, es el tema de los acabados de protección y decoración para muros interiores y exteriores. En este capítulo, Mapei cuenta con unas tecnologías de punta, digamos que se ubica prácticamente como un líder en el mercado local por tener pinturas con tecnología completamente novedosa frente a lo que conocemos, y son las pinturas exteriores base siloxano, que tienen una propiedad de transpirabilidad. Esto va ligado a una serie de factores adicionales, unos morteros de base que permiten que las superficies, particularmente las de ladrillo, por ejemplo, en las edificaciones tradicionales o edificaciones históricas, pues sea posible hacer su restauración y sus mantenimientos de forma correcta, para garantizar la durabilidad no solamente del acabado, sino del material de base, que a veces es el que más sufre cuando lo intervenimos con productos equivocados. Este tipo de pinturas hace parte de un gran paquete que incluye, como lo digo, no solamente la pintura por sí misma, que es la que vemos, sino todo el sistema de base interior que garantiza ese cumplimiento. Puede ser aplicado sobre cualquier sustrato, pero finalmente es tecnología de punta con la que queremos empezar a impactar bastante el mercado de los acabados. Adicional a eso, contamos con tecnologías tradicionales para pinturas interiores y exteriores, base vinilo y base acrílico, que tienen unos desempeños bastante interesantes, que tienen unos costos también que permiten que estemos siendo bastante participativos del mercado y con el cual, digamos, hacemos un volumen importante de negocio, y es una herramienta bastante práctica y útil para quienes están en la calle haciendo la labor comercial. Ligado a esto, productos complementarios, pastas acrílicas que permiten también lograr unos acabados adecuados, y estucos en polvo de gran durabilidad que permiten ser aplicados en unos espesores relativamente altos frente a lo que conocemos en el mercado, que regulariza superficies, que facilita los acabados y que da una relación costo-beneficio bastante interesante. Aquí entonces, más o menos como reforzando lo dicho, la línea Silancolor, que sería nuestra línea estrella en el tema de pinturas para exteriores, Broncofachada, que es un producto tradicional en el que nos apoyamos mucho para, digamos, para los acabados de la mayoría de nuestros clientes constructores, que eligen por durabilidad, por facilidad de aplicación, sostenibilidad en el tiempo. Y las pinturas interiores que cumplen, digamos, con los requerimientos del mercado frente a capacidad cubriente, resistencia al lavado, etc. Todas estos desarrollos, digámoslo así, igual que los morteros, están también enfocados en el cumplimiento de norma. Nos importa bastante conocer la reglamentación local, además de la que ya tienen nuestros productos pues en Europa, dada el origen de nuestra casa matriz, pero finalmente donde nos desempeñamos, que es en Colombia, pues entonces también tenemos la línea de trabajo para cada una de estos desarrollos.
pastas acrílicas de todo tipo, estucos de capa fina para interior y exterior, pastas que ayudan en el sistema de construcción liviana y algunos productos que, como lo decía, se vuelven bastante importantes y relevantes en el manejo de los acabados. Para continuar la línea de lo que explicó David al inicio, cada uno de los productos, de los grupos de productos, de los campos de aplicación, los hemos ido desarrollando con esta tecnología o metodología SPIN, en donde prácticamente queremos tener resueltas todas las preguntas que puedan surgir al cliente ferretero, al cliente final, al mismo asesor que está desempeñando la labor. Entonces, esto se vuelve, aunque la diapositiva no es muy fácil pues de ver, es más o menos una especie de idea de lo que hemos estado haciendo para cada producto, para cada actividad principalmente, cómo se suman una serie de productos y de sistemas hasta lograr una respuesta o varias respuestas. El objetivo también es tener varias alternativas. Esto no es una receta médica, esto es una situación que se tiene que resolver caso a caso. Nosotros tenemos que brindarles a nuestros asesores todas las herramientas para que ellos se vuelvan detectives prácticamente, logren sacar muchísima información y al cabo de esto encontrar la mejor solución. Como decíamos al inicio, no se trata de vender homólogos o de decir qué usted necesita o qué está usando para darle un producto equivalente. No, vamos más allá. Queremos saber cuál es el problema, cuál es la situación, en qué momento del proceso constructivo nos encontramos para poder dar alternativas. Aquí simplemente como manera de refuerzo del concepto que estamos presentando de nuestros recubrimientos arquitectónicos, la tecnología con la que contamos, que no se basa solamente en ofrecer al mercado productos que garanticen una estabilidad de color, sino que adicional a eso, tecnología que permite en muchos casos resistencia a la formación de hongos, de algas, en ambientes agresivos, en ambientes costeros, en climas donde la humedad relativa es tan alta que prácticamente no hay acabado que dure más de un año. Entonces estamos enfocados con la experiencia que tiene la compañía desarrollando este tipo de acabados a lo largo de los últimos 10, 15 años y probándolo en sitios donde realmente encontramos que las condiciones climáticas son severas y teniendo la certeza de que lo que estamos diciendo en nuestras hojas técnicas es real. Adicional a esos sistemas también de alta tecnología que permiten hacer aislamiento térmico, digamos que esto a manera también como de abrebocas de una cantidad de sistemas que tenemos que podemos desarrollar ya también de forma local con una máquina que tenemos especial en Barranquilla en la que logramos pigmentar y entregar una infinidad de colores en diferentes sistemas para acabados exteriores especiales que tienen un espesor, que tienen digamos, un sistema. No es solamente el recubrimiento, sino que es un sistema en general. Para terminar, y de la misma manera como lo mencionamos al inicio, bajo la norma técnica europea, que tiene que ver con la intervención de las estructuras de concreto, pero adicional a eso también otros tipos de estructuras, un portafolio ya un poco más técnico que tiene que ver con reforzamientos, con materiales compuestos, con sistemas de alta tecnología que permiten en menor tiempo y con una invasión mucho más pequeña dentro de la obra, lograr el resultado que se espera. Elevarle, digamos, en un momento determinado la calidad o el desempeño a una estructura de concreto que puede ya estarse encontrando en necesidad de ser intervenida por actualización sísmica o por el efecto de algún tipo de daño o digamos, una de las más importantes como tecnología de innovación de Mapei, que es los sistemas para intervenir edificaciones patrimoniales. En esto no me voy a detener mucho, pero más o menos como para dar una idea de hasta dónde llega nuestra tecnología, basados en toda la experiencia que tiene Mapei por ser una casa italiana en donde pues se juntan dos importantes situaciones, una actividad sísmica bastante notoria y un patrimonio arquitectónico histórico de incalculable valor que permanentemente está sometido a este tratamiento pues tan severo de los sismos. Entonces,
Ellos han aprendido bastante de sus propias experiencias, desarrollado unas tecnologías que ahora tenemos en Colombia y que son unos morteros especiales, base cal, que son completamente compatibles con las estructuras de ladrillo o de piedra o de materiales a veces sin identificar, reforzados con unas fibras especiales que permiten volver a estabilizar y dejar, digamos, con un carácter seguro para habitabilidad edificaciones que hayan sido afectadas por algún tipo de estos daños. Aquí simplemente a manera de resumen, intervenciones en concreto con materiales como el carbono y el vidrio, en unas fibras bastante elaboradas que se adhieren con adhesivos epóxicos, o morteros especiales que se refuerzan también con fibras de materiales orgánicos que actúan, digamos, de forma muy adecuada sobre sustratos como el ladrillo, lo decíamos ahora, o algunos concretos de altas prestaciones para lograr hacer intervenciones de bajo espesor en el reforzamiento estructural. Adicional a eso, unos materiales también que permiten hacer confinamiento de mampostería. Esto no es de tipo estructural, pero aporta seguridad en momentos de sismo, en, por ejemplo, edificaciones de primer orden como edificaciones públicas, colegios, hospitales, en donde se tiene que o preservar la vida de las personas que están dentro de la edificación o permitir su evacuación también en un momento determinado. Esto a manera de resumen, entendemos que es muy poco tiempo para tantos temas, pero más o menos una idea de lo que tenemos pues en el portafolio y queremos compartir con ustedes o empezar a desarrollar en el proceso como ustedes lo determinen. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Lina y el profe, ¿tendrán alguna pregunta para el equipo de Mapei? No, realmente pues es muy ilustrativo, digamos, la gama de productos que se ofrecen, ¿cierto? Sin embargo, pues yo tengo aquí, hice varios apuntes respecto a la forma como se puede orientar, digamos, el programa, ¿cierto? Yo creo que desde el ámbito Alejo, Sí. si quieres doy un pequeño contexto antes de comenzar. Pues la idea ya es entonces, el profe había traído una idea general, según lo que David nos había contado, pues de una estructura del curso, ¿cierto? Obviamente con todos los aportes ya que ustedes hicieron, pues ya él mismo también los estaba anotando, cómo se puede involucrar en esa propuesta que él había traído, y ya la idea es que todos participemos, pues ya no es como esa presentación solamente de Alejandro, sino que surjan ideas de, bueno, no, ve, metámosle esto aquí, agreguemos esto aquí, que ya es esa pues co-construcción. Sí. Entonces, siéntanse libres de interrumpir. ¿Listo? Dale, profe. Perfecto. Bueno, yo antes de que haga la presentación, porque realmente pues para esto es este escenario, ¿cierto? Veo que hay demasiados, digamos, productos que son muy innovadores, ¿cierto? Al gremio, por ejemplo, de la construcción de edificaciones, en la cual pues, yo me desempeño y realmente pues nosotros hay que partir de un desconocimiento de muchos de esos productos, ¿cierto? Y hay varios temas que de alguna manera también preocupan desde el área pues de la construcción, que es el tema pues de entorno y el manejo de escenarios para la aplicación de todos los productos que ustedes han mencionado. Y cuando hay ese desconocimiento, pues en principio lo que tendría que valorar es cómo se conciben los proyectos, ¿cierto? Desde el ámbito de la gestión del proyecto, ¿cierto? Desde el ámbito de la ejecución y desde el ámbito del cierre del proyecto como tal, ¿cierto? En principio yo, de alguna manera, pues, dentro de los apuntes, pues encontré que desde el área de la gestión del proyecto, pues, hay que partir de cuando el producto es innovador, pues, el tema que nosotros siempre realmente cuestionamos es que el producto se ofrece, pero no se hace un muestreo y no se valora pues su carácter diferenciador, ¿cierto? Y por eso, pues, personalmente, acá en Antioquia hemos sido tan regionalistas y tan selectivos en algunos productos. Entonces, partiendo de eso, pues, es necesario, digamos, generar, digamos, un proceso de implementación de estos productos tan nuevos y llevarlos a negociaciones centralizadas, ¿cierto? Algunos proveedores que tenemos actualmente, pues, están incursionando con ese tipo de productos y lo que hacemos es un tema de muestreo, porque si bien es cierto, también hay cierta oposición por conocer productos que, digamos, impacten nuevos, que mejoren mucho las propiedades, pero que impacten en el costo, ¿cierto?, del proyecto, sabiendo pues que los proyectos de construcción de edificaciones en especial tienen pues una rentabilidad pues menor a los proyectos de infraestructura.
Adicionalmente, pues otra restricción de entorno y que hemos encontrado es el tema de las capacitaciones de la mano de obra, ¿cierto? Dentro del proceso de la misma gestión del proyecto. Pues, hay aspectos de entorno como la ubicación, como la especialización de la mano de obra. Y en esos procesos, cuando incursionamos con un producto nuevo, nos hemos encontrado que no es el producto como tal, sino la misma aplicación y el entorno en que se aplica el producto, ¿cierto? Entonces, ese acompañamiento en la fase de implementación se vuelve de alguna manera pues muy importante. En efecto, cuando uno quiere pues ser competitivo, pues también tiene que valorar todos los aspectos que encierra, digamos, el uso de un producto en especial. Pues ya es un tema muy comercial y son las características de diferenciación que tiene el producto respecto al mercado que se ofrece, y en ese caso pues son ustedes los especialistas en conocer el tema de los estudios de mercado y respecto a eso cuál es su diferenciación. Importantísimo lo que acaban de mostrar ahora, que es un tema que pues, generalmente no lo ofrecen, pues y desde el ámbito de la construcción, vuelvo y lo expreso, el tema de ya conocer la necesidad, eso es una aproximación. Ya conocer el problema es una aproximación, pero ir más allá del producto en cuanto a su comportamiento. Hago un ejemplo en particular que se ve mucho y que ya hemos tenido grandes ventas en el mercado, es el manejo, por ejemplo, de los morteros adheridos y no adheridos, y el por qué deben ser adheridos y no, ¿cierto? O no. En ese tema, generalmente, cuando no se consideran, por ejemplo, los análisis de deflexiones en la estructura, ¿cierto? Y no se tienen en cuenta en el proceso constructivo, pues cualquier producto que yo incorpore dentro de los morteros, pues a pesar de que me mejore las propiedades, puede de alguna manera no tener un resultado favorable en el desempeño del mismo, ¿cierto? Entonces, por eso hablo del tema de aspectos de entorno. Otro tema importante es incursionar con estos productos tan novedosos, pues porque algunos son muy conocidos, pero otros no, es el tema de la valoración en el diseño, ¿cierto? Pues también tenemos arquitectos demasiado tradicionales, pues Antioquia en este caso, pues tenemos una cultura muy apegada al ladrillo, los prefabricados pues están viniendo incursionando de manera muy insinuante. Y en ese tema sería importante que también desde la misma parte de la gestión del proyecto, en cuanto a los diseñadores, también se haga un proceso de capacitación para poder entrar desde cero, de la misma concepción del proyecto como tal. Y otro tema pues que también viene al caso es las condiciones especiales del proyecto. Generalmente en la gestión del proyecto, hoy en día como diferenciación se ha tomado el tema de reformas especiales, manejo de revestimientos especiales, manejo de productos, digamos, de alguna manera de acabados que exigen productos que no conocemos. Entonces, ese tema, el acompañamiento al proceso, digamos, de reformas o de la planeación de las reformas en los proyectos de construcción, pues se vuelve importante que uno tener un aliado que certifique de alguna manera que la ejecución de ese proceso constructivo se hizo conforme, y en efecto, pues esto es un ganar-ganar, ¿cierto? En la fase de ejecución, pues ya en el proceso de ejecución, pues ya lo hablé, que es también considerar escenarios específicos donde se emplea el producto, en esquema de acompañamiento continuo. En este momento, pues nosotros, los constructores, adolecemos de ese acompañamiento. Están algunos proveedores incursionando en ese acompañamiento. De hecho, pues nos están dando ya carta de certificación de la instalación de alguna actividad en especial donde ellos suministran el material, y eso es muy importante porque uno cuenta con un aliado. Entonces, generalmente, voy a poner un caso pues muy particular, la instalación de placas de yesocemento y ferrocemento, pues hacemos un proceso de capacitación, ¿cierto? Lo llamamos viernes técnico. Esos viernes técnicos invitamos a proveedores, pero más que la capacitación como tal en el proceso de ejecución, es el acompañamiento, ¿cierto?, a ese contratista, porque en realidad lo que nosotros manejamos es un mercado, digamos que es todo básicamente contratistas, y en ese proceso de capacitación al contratista, de acompañamiento en la ejecución y certificación de la actividad, pues eso básicamente lo que logramos es culminar un producto en óptimas condiciones, y logramos también pues certificar que la actividad se hizo conforme, ¿cierto? También hay un tema pues de la valoración que también hemos, en el caso por ejemplo de los morteros que hablaron ahora, en el mercado, por ejemplo, sobre todo de Antioquia, hemos tenido inconvenientes mucho con la implementación de morteros secos, o sea, morteros tipo grouting, morteros de pega ya listos, porque realmente la mano de obra no está acostumbrada a manejar este tipo de productos. Y es ahí donde nosotros requerimos de ese acompañamiento, de ese muestreo inicial, de ese, digamos, de análisis de las condiciones y las propiedades del producto respecto a su instalación, de análisis de condiciones logísticas, ¿cierto? Ese tema se vuelve importante porque cuando se ofrece el producto y no miramos más allá de cerrar el ciclo, ¿cierto?, de cumplir con la actividad en su totalidad,
pues creemos que el producto ofrece unas condiciones muy apropiadas, pero en los temas de aplicación empezamos a tener inconvenientes. Adicionalmente, las condiciones especiales de la estructura también, de alguna manera, pues, pueden traer, digamos, resultados no favorables dentro de la recomendación que hace el asesor. Muchas veces el asesor hace la venta, pero no va más allá de reverificar en su totalidad las condiciones, y en ese caso también el constructor tendrá que aportar información. Entonces es un tema que tenemos que de alguna manera buscar una comunicación más fluida y eficaz respecto a eso. Hay un tema que también queda en la fase de ejecución que nos preocupa mucho, es que cuando se ofrece un producto no se revisa los riesgos que puede tener durante la ejecución, y muchas veces no se resalta en temas de la venta. ¿Qué riesgos corre, cierto? Actualmente, pues nada menos ayer me pasó un caso muy particular donde nosotros estábamos ya especificando una lechada, una boquilla poliuretánica para espacios obviamente comunes como alcobas y salas, y realmente pues por desconocimiento se había ya adoptado esa política, pero en análisis que hicimos posteriores con el proveedor, pues vemos que no, porque es que las eflorescencias son más comunes en zonas húmedas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de recomendaciones no se dan más allá de la venta del producto. Entonces, ahí es donde tenemos que, de alguna manera, rodearnos de ese tipo de capacitaciones que orienten a ser muy asertivos en el uso de cualquier tipo de producto que se ofrece por su carácter pues nuevo y de alguna manera que mejora las propiedades, ¿cierto? Adicionalmente, en el tema de muestreo, también ir en la ejecución, porque muchas veces en la ejecución no se ha adoptado ya una compra centralizada, sino que obviamente la obra requiere de una necesidad, pues el tema de la valoración de los análisis de precios unitarios mediante muestreo. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en el tema de anclajes? Muchas veces pensamos que los anclajes más baratos pues son los más económicos, ¿no? Hay un tema también de consumo que entra en juego y el manejo de la herramienta adecuada, ¿cierto? De los equipos adecuados. Hemos encontrado que hay algunas, digamos, pistolas de calafateo que generan desperdicios considerables cuando empleamos un tipo de epóxico, y realmente cuando usamos otro equipo distinto con el mismo epóxico, pues encontramos que no hay unos desperdicios interesantes ahí. Entonces ahí es un tema, digamos, a tratar, digamos, llegar como a ese complemento del manejo y uso de herramientas acorde con el producto a emplear. Después de la ejecución, ya en la fase ya de cierre, pues la solución que garantice, digamos, un desempeño a lo largo de su vida útil. Generalmente los servicios por ventas son muy cojos en eso, y obviamente se basan solamente en atacar una necesidad inmediata, pero no se valora de alguna manera pues, la prolongación de su vida útil. No solamente se es competitivo con el tema costo, pero también se es competitivo con respecto a la prolongación de su vida útil, ¿cierto? Y ese tema es un tema casi que de nunca acabar. Las posventas muchas veces se vuelven reiterativas cuando no se tiene pues como un acompañamiento claro respecto a la solución que se va a dar. De hecho, pues nosotros desde el área de coordinación de proyectos, pues nosotros apoyamos el servicio, pero muchas veces por falta de capacitación y de acompañamiento, pues damos soluciones que no son idóneas, ¿cierto? El tema de cuantificación de la actividad mediante informes de inspección, ese también no se da, pues no es un tema que también puede ser muy ganador porque está siendo integral, desde la gestión del proyecto, en su ejecución y en cierre, ¿cierto? Pues estás acompañando como proveedor de alguna manera al constructor, y yo creo que hoy en día pues nosotros no nos fijamos tanto, no nos orientamos tanto al costo, sino más bien a todo lo que encierra ese servicio post, ¿cierto? Porque eso de alguna manera permite asegurar los procesos, ¿cierto? ¿Por qué yo me refiero a esos tres ámbitos? Porque en el ámbito de la gestión de proyectos, si usted va a cualquier tipo de empresa constructora grande, los procedimientos que están establecidos en los planes de calidad no tienen en cuenta estas tecnologías innovadoras. Entonces, desde la misma gestión del proyecto se debe trabajar eso. ¿Y cómo se puede trabajar o cómo sugiero que se debe trabajar? Pues mediante un proceso de capacitación continua, donde realmente, pues, aquellas empresas que lo tienen, pues, contribuyan de alguna manera a mejorar los procedimientos ya establecidos. Cuando usted mejora los procedimientos ya establecidos, desde el área ya de gestión de proyectos, desde el área, digamos, BIM y desde el área de diseño, pues ahí es donde uno ya, de alguna manera, ya tiene ya un inicio, ya concebido el proyecto, ya lo tiene construible, ya lo tiene ya, de alguna manera, muy detallado, y en la parte de ejecución, pues ya asegura mucho de esos procesos, ¿cierto? Entonces, esos son básicamente los apuntes que de alguna manera, pues, he tomado
respecto a la gama de productos que ofrece Mapei, ¿cierto? Y yo creo que para ser incidentes en un mercado y para ser influyentes en un mercado, pues es básicamente entrar desde la fase de concepción hasta la fase de cierre en todas las actividades que se generan, ¿cierto? Yo tenía una presentación, pues era más enfocada a la planeación, la voy a presentar, la planeación de proyectos. Denme un segundito, yo lo veo donde la tengo. Un segundo, yo reviso acá. Profe, de pronto, lo que podemos hacer es que por temas de tiempo, pues yo sé que también el equipo de Mapei tiene una agenda. Yo les propongo algo. Yo creo que con este insumo que hoy nos entregaron, nosotros, pues con seguridad ya nos queda una tarea importante y es de recoger todas estas impresiones de hoy, de cada una de las presentaciones de ustedes y nosotros plantearles la propuesta de cómo sería el programa. Yo aquí estoy también soñando un montón de cosas. Nosotros, uno de los grandes diferenciales que hoy tenemos es desarrollar unas rutas de aprendizaje que generen unos perfiles muy interesantes para la industria. Yo aquí inclusive estaba anotando y a mí me interesa a futuro generar ahí un perfil que se llame como gestor profesional de venta de productos para la construcción. Es que Mapei tiene una gama de productos impresionantes y de entrada les digo, los felicito, los que somos unos gomosos de la construcción, de hágalo usted mismo, uno empieza a ver un montón de cosas aquí que ya hay que ir a comprarlas y tenerlas aquí en la casa. Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad, Yo creo que el siguiente paso es, como les decía, que nosotros revisemos muy bien todo este material con el equipo académico y les empecemos a hacer ese boceto, ese primer boceto de ese vestido que les contaba al principio de mi intervención, para ver cómo nos acercamos a lo que queremos desarrollar y al foco. Y empecemos a coger esos manguitos bajitos que nos permita ser muy, muy asertivos en un programa de esa profesionalización de la fuerza comercial. Yo creo que aquí, insisto, yo los escuchaba y esto de verdad que sí es música para los oídos. Yo cuando escuchaba al doctor Miguel también en su intervención, que decía, miren, esto lo que necesitamos es llegar a que la gente, los vendedores aprendan cómo se aplica esto. Y es que ese es el verdadero hacer con nuestros laboratorios. Entonces, yo creo que ahí nosotros vamos a quedar con una gran tarea de muy rápido, pues mostrarles esa propuesta de cómo sería ese curso. Y yo voy a hablar con Lina cómo también les podemos mostrar el tema de desarrollar una ruta de aprendizaje que nos defina un perfil profesional para los vendedores, donde esté toda esa ruta con todos los programas también de mucho corte técnico, de mucho del hacer, de esa experticia que el equipo comercial conozca en la aplicación de los productos. Entonces, nos vamos a quedar con esa tarea. No sé, Lina, si tienes ahí algún apunte que dar. Sí, preguntarles de pronto de todo lo que nos contó Alejandro, pues cómo lo ven, porque eso ayuda a que Alejandro se pueda enfocar muy bien. Pues yo veo muy buenos los aportes que hizo, pero ustedes son la parte de para que eso, Alejo pues sí había traído un bosquejo, pero creo que con esta presentación cambia mucho. ¿Me están escuchando? Es que se me congeló. Sí, se te está cortando la voz. Lina. Pues Alejandro, si tu presentación no es muy larga, pues hoy todavía tenemos 10 minuticos de reunión. Si quieres compartirnosla. Perfecto. Es algo pues muy sencillo, la preparaste. Muy básico pues porque realmente estaba esperando pues como escuchar la reunión para llegar a concretar, ¿cierto? Ok, Lina, qué pena, ¿ya llegaste otra vez? Que se te cortó. Pues no sé, es que como que se me va a ratico. Pero dale, Lina, que te escuchamos muy bien. No, iba a decir eso justamente, pues era un bosquejo muy general que él había traído, pero creo que con los aportes que ustedes hicieron, como dice Grimaldi, pues él puede ajustar mucho más. Alejandro, es un poco como el esquema. Y de pronto que en esa intervención que hizo Alejandro, no sé si tenían algún comentario que hacer, pues porque eso
General, sí. Sí, yo sí tengo un comentario pues, y de pronto sí, como complemento de lo que ha mencionado Alejandro, que me parece pues muy importante en todo ese contexto, has dado en el punto pues clave de muchos aspectos que para nosotros son problemática de día a día, ¿no? Y de las constructoras y de los procesos constructivos. Es decir, estás tocando un problema en general de la construcción en Colombia que tiene que ver con muchos temas como normativa, conocimiento de especificaciones, definición de criterios de calidad de obra, procedimientos de aplicación y de recepción de las actividades de obra, etcétera, etcétera, que está muy suelto y sobre todo muy al criterio de cada constructor. Yo quisiera pues como para concretar un poquito el asunto, en esto también tenemos muchos temas pues para trabajar. Nosotros nos juntamos muchísimo, sobre todo con la normativa europea que está muy bien definida. La Comunidad Económica Europea hizo un trabajo muy grande de normalización de todos sus procesos constructivos, de uso de materiales y de especificaciones de materiales para poder trabajar en 23 países con la misma normativa todos al tiempo, ese es un trabajo muy importante, es decir, juntaron a todos los comités técnicos de todos los países de Europa y sacaron una sola normativa para todos los países europeos, que está perfectamente definida y es un modelo mundial pues de manejo de estos tipos de asuntos, pero a lo que el comentario que quería llegar es que si bien todo eso lo tenemos y tenemos que trabajar en el acompañamiento de esa implementación y en el conocimiento de los medios de aplicación, etcétera, etcétera, pues nuestro trabajo hoy está dirigido a cosas un poco más simples. ¿A qué me refiero? Nosotros queremos en primera instancia llegarle a un sector de personas que tienen unas necesidades en el negocio, llamemos entre comillas, informal de la construcción. El negocio que define el 60% del manejo de los materiales de construcción de este país, que es el trabajo que realizan los maestros de obra y los pequeños contratistas con materiales que compran en las ferreterías y que los ejecutan en unidades residenciales, unifamiliares o en pequeñas obras o en una cantidad de proyectos que aparentemente son muy sencillos, pero que tienen la misma problemática pues, de los procesos constructivos tradicionales. Y lo digo solamente pues como porque este es el grupo más grande de aproximación que vamos a tener. Y posteriormente vendrán todos los asesores técnicos y vendedores que van a las obras también, que es otro grupo pues, de gente también muy importante que debe tener también un nivel de conocimiento mucho más amplio. Entonces, el concepto, primero que todo, definitivamente tenemos que llevarlo desde lo simple hasta lo complejo. El proceso constructivo, de nuevo, les insisto en que podemos hacerlo sencillo o podemos hacerlo para un edificio completo. Es decir, podemos partir de cómo hacer una casa bien o cómo hacer el mantenimiento de esa casa o pasar ya a edificaciones, como mostró Mónica, por ejemplo, edificaciones residenciales, comerciales de otro tamaño, donde también hay una cantidad de materiales y de conceptos pues, que se pueden aplicar. Pero al final, lo importante es que tenemos toda la gama, digamos, de materiales para todos los usos, desde los más sencillos hasta los más complejos, hasta los innovadores, como bien decías, que necesitan un trabajo especial, pero también los del día a día, es decir, el aditivo que utilizan para colocárselo al mortero para poder impermeabilizar el revoque de la ducha, o el pegante de la cerámica para la remodelación, o bueno, etcétera, etcétera, las necesidades que tienen y que debemos presentárselas de manera sencilla y sobre todo juntarlo con una parte práctica que es fundamental para el proceso, porque estos personajes van a asesorar a los maestros que son los que lo aplican, entonces tienen que también saber aplicarlo, tienen que saber cómo recomendarle el producto, pero también dar las instrucciones de uso, como el farmacéutico pues en la droguería, que no solamente es capaz de llevar una fórmula y de cumplir una fórmula que le trae un médico, sino que mucha gente lo consulta y le dice, oye, ¿y para el dolor de cabeza qué me tomo? Y se llevan el remedio para el dolor de cabeza, las cosas sencillas que no necesitan una especificación o una recomendación por parte de un médico. Entonces, en todo ese ámbito, efectivamente, hay mucho material pues para trabajar y pues para hacerle seguimiento también a todas estas inquietudes de valoración de los aspectos de entorno, etcétera, etcétera, que has definido. Entonces, bueno, ese es simplemente para decirles que también tenemos muchos elementos pues para contribuir con ese trabajo y poder sacar algo que cumpla
requerimientos que todos necesitamos. Y perdón que me ahogué. Tranquilo, doctor Miguel. No, yo creo que está muy claro, yo creo que el mensaje está muy claro, doctor Miguel y equipo de Mapei. Insisto, nos vamos a quedar ya con la tarea, el balón ya está en esta cancha. Con seguridad, si tendremos algunos temas que reforzar con Marilyn, pues muy rápido también les diremos a ver si tendremos otra reunión con alguno de ustedes que son expertos, pero sí queremos empezar a hacer ya este primer machote de lo que les queremos presentar. Ya de aquí, saliendo de esta reunión, pues ya con el equipo académico nos ponemos a trabajar en este tema y muy rápido mostrarles ese primer acercamiento de lo que soñamos con todo esto, que insisto, de verdad, nos anima mucho, como lo decía el jefe ahora, en un sueño que siempre hemos tenido desde la universidad, de apoyar la industria y sobre todo profesionalizar ciertos cargos con un enfoque altamente técnico. Entonces, no sé, jefe, si querés dar una despedida a la reunión. Sí, pues agradecerles nuevamente porque me parece, primero, una empresa de fantasía, una cosa inmensa, amplia, útil, y Grimaldi lo decía tal vez, y después el profe, muchas cosas desconocidas, muchas cosas nuevas, muchas cosas que realmente son importantes para la industria, para todo esto. O sea, lo que más queremos nosotros cuando presentamos un proyecto de estos va a pegarle a la parte de ventas. O sea, finalmente, después de tener unas personas que se capaciten, que puedan asesorar, como decía el doctor Miguel, a un cliente, sea cual fuere, grande o pequeño, y que sepan dirigirlo por donde debe ser y optimizarle el uso de los productos y la utilización de la herramienta, porque igualmente tendrá que conocer la herramienta, así como todo lo que él tiene que saber sobre el manejo de su punto de venta y sobre la parte de ventas en sí. Entonces creo que, como decías, aquí hay una materia prima muy importante para hacer este trabajo, para que nos soñemos esto, porque creo que tiene toda la posibilidad, y para que hagamos de esto realmente como una escuela que ustedes van a forjar hacia sus clientes y que iremos ampliando en el camino de acuerdo a la demanda y a las posibles alianzas que ustedes lleguen a hacer. Entonces me parece, pues, como les digo, que hay un trabajo por hacer importante. Como Grimaldi dice, ya se va a poner a trabajar con los profesores y con la parte académica, y seguramente él les va a contar cuándo les podemos entregar esa primera versión. Esto es un trabajo conjunto. A mí me emociona mucho, pues, porque ya he participado en varios que han construido desde las tiendas de barrio, alguna vez con el grupo Nutresa, y hasta una que hicimos muy importante con los optómetras del país, patrocinada por Novartis, donde un optómetra que no sabe manejar su óptica termina aprendiendo cómo hacer para combinar esa parte técnica con esa parte de servicio y esa parte de ventas que tiene que tener, pues, para que su negocio sea de verdad consistente y se puedan vender las mejores ofertas, y sobre todo que el cliente quede con ganas de volver donde nosotros. Así que muchas gracias, nos ponemos en la tarea, nos comprometemos con ustedes y espero que podamos servirles muy bien. Gracias. Gracias, jefe. Listo, no, entonces, bueno, Marilyn, quedamos ahí al pie del cañón ya, la pelota está aquí, vamos a hacerlo muy rápido. Y bueno, de verdad que agradecerles por pensar en la universidad. Esta reunión la queríamos hacer de forma presencial, invitados a la universidad. Esta universidad está muy segura, tenemos todas las medidas de bioseguridad. Yo creo que la próxima reunión, que va a ser muy pronto, quisiera que la hiciéramos en la universidad, de verdad, invitados. Queremos llenar ese campus cada vez que
nos tenemos que encerrar en nuestras casas. Nos da mucha tristeza tener esa universidad parque no dispuesta pues para la gente, pero la tenemos abierta todo el tiempo. Entonces, ojalá nos podamos encontrar y hacer esta próxima reunión en la universidad. Mil gracias. Grimaldi, gracias a ti por tu tiempo, a todos por haber dedicado espacio para preparar las presentaciones. Muchísimas gracias. Y nada, esto sigue para adelante, es un proyecto que ya empieza a tomar más forma y sé que con estas intenciones unidas aquí lo que van a ver es goles y cosas buenas. Supuesto, Tenemos supuesto. un muy buen equipo. Tenemos ¿cuál equipo va de primeras en este momento de fútbol? Millonarios. Oh, nacional. Hablemos internacionalmente, por favor. Sí, hablemos de otro. Méteme en problemas. Marilyn, puro ciclismo, imparables. Eso sí. Imparables, vámonos por el ciclismo más bien, para no herir susceptibilidades. Sí, está un abrazo a todos. Pero un abrazo, se cuidan todos. Miren, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias.